Ahora me toca a mí dar paso a Ramiro. Él, como yo he dicho antes, mi conocimiento es más teórico, el suyo es práctico. Él es un verdadero yogi. Aquí el verdaderamente indio es Ramiro. Yo soy un gran conocedor, un gran buscador, un gran amigo de Ramiro, pero él nos puede hablar de todo esto que yo he planteado de una manera más teórica o intelectual, de una manera mucho más práctica, cotidiana y cómo incorporarlo. Yo no lo voy a presentar a Ramiro porque es conocido de todos, y más aquí en Madrid, donde su centro de yoga tiene casi 40 años, o si no los tiene ya, y es autor de más de 200 libros. Por lo tanto, yo creo que Ramiro no hace falta presentarlo, pero por si alguien aquí estuviera despistado, yo siempre lo llamo el yogi por antonomasia de la península ibérica. Ramiro, Pues después de esta lección magistral y condensada y profunda y a la vez clara que nos ha hecho Agustín Paniker, yo voy a decir que nos hemos juntado aquí hoy pues el yin, el yang, para daros diferentes enfoques que al fin y al cabo os he dado, la unidad de la que él tan maravillosamente hablaba, y también nos hemos juntado en este sentido un enfoque Sankhya y un enfoque yoga. Si consideramos que el Sankhya, que es una de las psicologías más antiguas del mundo, psicología de autorrealización, insiste muchísimo, como ha explicado muy bien Agustín, en el discernimiento para revelar esa realidad que está más allá de la realidad aparente, y por otro lado el yoga, que es el método, que es la práctica. Como explicaba muy bien Agustín, hay que diferenciar entre lo que llamaríamos una filosofía académica, una filosofía basada en lo conceptual, en lo verbal, en lo intelectual, en el interrogatorio, digamos, más académico, sí, y una filosofía de la salvación espiritual o una psicología de la autorrealización. Yo he encontrado muchísimas cosas en Oriente y muchísimas cosas en Occidente, y quiero un poco, pues de alguna manera, confidenciarlas, como he hecho ya en mi autobiografía espiritual, pero para que luego podamos entrar en un coloquio enjundioso que de alguna manera os permita también preguntarnos todo aquello que necesariamente en una charla sintetizada no podemos abordar, pero que la grandeza del coloquio es que luego podemos personalizar mucho más. Para mí, como sabéis, el yoga ha sido siempre mi lámpara, mi farol en la larga marcha de la autorrealización, y sobre todo me ha aportado aquellos métodos y medios y herramientas e instrumentos y farmacopea que yo no pude encontrar en la filosofía occidental, porque la filosofía occidental no deja de ser indudablemente una interrogación a propósito de precisamente los grandes interrogantes existenciales, no deja de ser muchas veces una elucubración interesante, no deja de ser, claro que no, una incursión también en el mundo de lo neuménico, de lo que está más allá de lo fenoménico, pero lo que yo he visto y comprobado es que la filosofía occidental carece muchas veces de elementos eminentemente prácticos, concretos, para hacer posible ese largo viaje entre esa ignorancia a la que se refería Agustín y lo que llamamos la libertad interior, la liberación, el nirvana, la iluminación, como queramos denominarle. El gran riesgo de la filosofía por la filosofía, ya lo apuntaba Buda hace 2500 años, y es que al final se puede convertir en un amasijo de opiniones que puede enajenarnos o puede alienarnos. Por eso, en Oriente yo ya encontré desde hace más de 50 años una serie de herramientas y de instrumentos que esos sí eran
elemental o básicamente prácticos. Desde algo tan importante, aunque no le demos importancia, como aprender a respirar, o algo tan importante como aprender a movilizar bien todo nuestro aparato locomotor, o algo tan esencial como aprender a pensar y a dejar de pensar, o algo, si cabe, todavía más esencial, que es aprender a conectar con la realidad más profunda y menos alienada de nosotros mismos. Encontré entonces en la filosofía, entre comillas, en la sabiduría, en la psicología de la India, todo ese, digamos, arsenal verdaderamente apabullante por lo nutrido que es de técnicas y de métodos para mejorarnos como seres humanos, para desarrollar la conciencia y purificarla, y en suma para encontrar, a pesar de ese sufrimiento al que hacía referencia Agustín Duca, pues un punto de quietud, de bienestar, de revelación, de inspiración, y lo que todos los seres humanos tratamos de encontrar también, ¿por qué no?, de confortamiento. Y el confortamiento que no había sido capaz de encontrar muchas veces en las filosofías de Occidente, por muy interesantes que fueren, sí empecé a encontrarlo a través de los métodos y las técnicas y las herramientas prácticas en las psicologías de Oriente, que por otro lado son las más antiguas del mundo, que como dice un gran psicoterapeuta, Huber, de esta época, si comparamos la psicología occidental con la psicología oriental, la occidental está en pañales, pero por una simple cuestión de tiempo, de cronología, porque cuando hablamos de las psicologías de la India estamos hablando de psicologías prácticas y de autorrealización con un origen de 10.000 años, y cuando hablamos de las psicologías occidentales solo podemos hablar de 200 años o un poco más de antigüedad. El riesgo de la filosofía por la filosofía es que no libera, es que muchas veces es interesante, es otro divertimento más, nos puede convertir en empedernidos diletantes, pero al final no libera. ¿Y por qué no libera? Porque el conocimiento ordinario, el conocimiento conceptual, no es liberatorio, tampoco es transformativo. Uno puede convertirse en un ratón de biblioteca, uno puede ser un gran erudito, uno puede acumular todo el saber libresco, pero eso no da felicidad, ni da lucidez, ni da ecuanimidad, ni da autoconocimiento, ni autodesarrollo. Por eso yo he aprendido algo muy importante en la India ya desde mi niño, desde los 16 o 17 años, y es que una cosa es conocimiento, que tanto sobrevaloramos a veces en Occidente, y otra cosa es sabiduría. Yo te puedo pasar conocimiento y tú me puedes pasar tu conocimiento. Yo puedo informarte y tú puedes informarme. Y es como una moneda prestada o falsa que todos nos vamos pasando los unos a los otros. Pero eso no hace que la mente cambie. Eso no hace que podamos modificarnos. Eso no hace que avancemos ni una sola pulgada en nuestro viaje interior, en nuestro conocimiento interno y en el despertar de la conciencia. Nos transferimos datos. En esta época de máxima información, todos nos estamos pasando datos, pero eso no hace que nuestra inteligencia primordial, ni ese purusa o esencia al que se refería Agustín, vaya despertándose, vaya disociándose de los procesos materiales y nos pueda reportar la más alta iluminación o independencia interior. Lo que realmente nos transforma es la sabiduría. Yo no te puedo dar mi sabiduría y tú no me puedes dar tu sabiduría, porque la sabiduría es intransferible. Yo lo que puedo hacer es de intermediario gnóstico, como diría Jung, y pasarte conocimientos y herramientas que te orienten en la larga marcha hacia la conquista de esa sabiduría, y tú me puedes pasar a mí también indicios
puntos de referencia, pautas, para que yo luego gane mi propia sabiduría interior. De ahí el célebre adagio zen que dice: miles de dedos pueden apuntar a la luna, pero la luna no son los dedos que la apuntan. Podemos estar toda la vida en el enredo intelectivo, pero eso no quiere decir que avancemos en transformación y en conquista de la sabiduría. ¿Cómo definiría yo, después de 50 años en el campo de la mística oriental, la sabiduría? La definiría como un espacio de consciencia infinitamente más libre de todas aquellas ataduras que precisamente cada día más en Oriente y en Occidente, porque ahora ya no hay tanta diferencia lamentablemente, esas ataduras que a todos nos encadenan. Ataduras psicosomáticas, ataduras mentales, ataduras psicológicas, ataduras emocionales, que como tales ataduras nos están impidiendo encontrar la verdadera voz de nuestro yo más honesto para realizar sabiduría, bienestar, confort interior, paz interna, y todo ello luego compartirlo, como haría un bodhisattva, como ya ha indicado Agustín, con los demás. Recuerdo que en estos 400 o 500 cuentos anónimos, historias espirituales que he ido recogiendo a lo largo de tantos viajes a Oriente, hay una en este sentido muy significativa. Un discípulo acude a visitar a su maestro y le dice: venerable maestro, ¿quién apoya, quién soporta el mundo? Y el maestro dice: 8 elefantes blancos. Y el discípulo, intrigado, repregunta: ¿y quién apoya a los 8 elefantes blancos? Y el maestro dice: otros 8 elefantes blancos. Este es el riesgo de la especulación, este es el riesgo de la elucubración. Y lo que he aprendido en Oriente es que, a pesar de su enorme riqueza filosófica, espiritual, metafísica, también hay un sentido muy práctico de lo cotidiano. Lo cotidiano es maya, sí, es ilusorio, pero qué curioso, hay que apoyarse en lo ilusorio para ir más allá de lo ilusorio. La misma maya tiene que darte su mano para llevarte más allá de la maya. Y así en Oriente se insiste en una serie de aspectos y de orientaciones que hoy en día nos están viniendo muy bien en esta época de ansiedad, de angustia, de estrés que hay en nuestra sociedad. Por ejemplo, la insistencia en vivir en el aquí y en el ahora, la insistencia de no estar siempre en el pasado, que ya es un sueño, ni en el futuro, que es un espejismo, sino centrarnos en lo que es. Pero centrarnos en lo que es desde la virtud o la genuina ética, ahora que está tan de moda todo lo del poder de la hora, en lo que es a través de la práctica de la meditación y del entendimiento correcto, y de lo que es a través del ojo de la sabiduría, aquí y ahora. Eso ya nos lo decían los sabios más antiguos de la India, de China, de Japón, y el mismo Buda dio aquel brevísimo sermón, quizá uno de los más breves de la historia de la humanidad, cuando dijo: Eko Pasiko, ven y mira. Él no dijo: ven y teme, ven y espera lo que te gusta, ven y espera lo que te disgusta. Él dijo algo muy simple, que es una lección de vida práctica. Ven y mira, mira lo que es desde la pureza de la mente, y así luego, de una forma más certera, podrás proceder en consecuencia. Otra de las pautas sumamente orientativas que enseguida descubrí en el pensamiento oriental es la necesidad de recuperarnos a nosotros mismos. Resulta que en Occidente constantemente se nos enseña a conocer, pero la cuestión es: ¿y quién conoce al conocedor? Y como solo nos empeñamos en centrifugarnos, en ir hacia afuera,
en externalizarnos, cada día nos disociamos más de nuestro ser interno, cada día estamos más enajenados y cada día nos identificamos más con todas las máscaras y vestimentas psicosomáticas y ropajes sociales que al final totalmente dejamos de ser nosotros mismos. Aprendí que nada es tan esencial para darle un propósito, un sentido a la vida, como convertirnos en nosotros mismos. Y eso no exige más aprendizaje, como nos dice engañosamente Occidente. Eso exige desaprendizaje, eso exige un desenmascaramiento doloroso para que lo mejor de nosotros pueda florecer cuando vayamos retirando precisamente los densos nubarrones que oscurecen nuestra mente y nuestra psicología. Aprendí también, os estoy haciendo estas confidencias personales que comparto con vosotros porque muchos también lo habéis aprendido, aprendí también que si miras muy lejos nunca podrás apreciar lo que está cerca y que en nuestro instinto de externalización en Occidente solo exploramos lo que está muy lejos. Ahora las galaxias, los agujeros negros, Marte y mucho más allá. Pero nunca exploramos lo que está muy cerca de nosotros. Que como dijo Buda, en este cuerpo-mente de menos de 2 varas de alto se encuentra el universo. Y mirando fuera dejamos de mirar al que mira fuera. Y mirando fuera nos vamos cada día alienando más y al final perdemos de vista lo único esencial, al que mira, al vedor, al que ve, que de manera tan estupenda ya ha explicado Agustín. Aprendí también algo esencial, que la felicidad no solamente está en llevar una vida confortable y en incrementar nuestras necesidades y deseos ficticios, y como al final decía el psicoanalista Lacan, nuestros deseos son los deseos de los demás, sino que la felicidad está más bien no en sumar, sino muchas veces en restar y en descubrir nuestros propios sueños y deseos y necesidades naturales y atenderlos, porque un yogi no es un penitente, atenderlos, pero también valorando que no solamente tenemos que estar en acopiar, en acumular, en tener, sino también en ser, porque si el ser no se encuentra bien, si no descubrimos lo mejor de nosotros mismos, por mucho que estemos en el país más maravilloso del mundo o con las personas más encantadoras del mundo, también sentiremos nuestra propia orfandad interior y nuestra oquedad. Toda persona con sensibilidades y con inquietudes místicas o espirituales, en principio siente una gran insatisfacción. A mí esa insatisfacción me llevó en primer lugar, como explico en mi autobiografía, a entrar en infinidad de sectas o escuelas de sabiduría o sociedades esotéricas y a tocar absolutamente toda clase de métodos o técnicas, desde la sofrología, la hipnosis, el magnetismo, la bioenergética, el subut y otras. Pero no encontraba respuestas válidas, no encontraba métodos que me ayudaran a transformarme. Y eso sí lo encontré enseguida en el yoga, en el budismo zen, en la meditación vipassana. Todo aquello que como buscador yo estaba anhelando en esa larga marcha hacia la libertad interior, empecé a encontrarlo con métodos prácticos. Ya no eran elucubraciones, ya no eran suposiciones, ya no eran presupuestos intelectuales, ya eran realidades, esa farmacopea de la que yo podía servirme incluso para atajar mi soledad inmensa de buscador espiritual y para tratar de llenarme no solamente de las cosas del exterior, sino también de mí mismo. Aquí en la sala está el que quizá es mi discípulo más antiguo, César Vega,
que vaya paciencia que ha demostrado aguantándome nada menos y sigue haciéndolo. Fijaros que a lo largo de 40 años. Él, en compañía de Luisa, estuvimos visitando, entre otras muchas veces, a Baba Sivananda, que sabéis, os he contado, murió semanas después de que lo hiciera mi amadísimo hermano Miguel Ángel Calle. Y Baba Sivananda siempre decía que no haya pensamiento sin acción. ¿Qué quería decir con ello? Que no nos perdamos efectivamente en todo tipo de fantasmagorías filosóficas, metafísicas o pseudoespirituales, sino que tratemos de poner manos a la obra para utilizar ese sadhana al que se refería Agustín, que es la disciplina, la práctica espiritual que realmente nos va a transformar. Algo muy importante que también aprendí de todas estas tradiciones de Oriente y sobre todo de la India, es que todo se puede sintetizar y no hay por qué incurrir en conflictos y en dualidades constantes. Me encuentro con que en Occidente hay legión de personas que te dicen existe el libre albedrío, y en Oriente millón de personas que te dicen existe el destino. Y aquí millones de personas que te dicen existe el destino y en Oriente existe el libre albedrío. La diferencia es que para los sabios de Oriente el destino y el libre albedrío son conciliables. Hay destino y hay libre albedrío, porque tratan siempre de ir más allá de las confrontaciones y los conflictos dialécticos que tanto han parcelado el pensamiento de Occidente. En Oriente el pensamiento es infinitamente más expansivo. Os contaré una anécdota en la que yo mismo soy protagonista. Hablaba Agustín de los darsanas o puntos de vista o escuelas filosóficas de la India. Hay 6 darsanas muy bien definidos y que en la apariencia son muy diferentes, porque uno te dice hay alma pero no hay Dios, otro te dice hay Dios pero no hay alma, otro te dice todo es la lógica, otro te dice todo son partículas subatómicas en movimiento y así sucesivamente. Entonces yo llegué a un maestro y le pregunté, pero si hay 6 darsanas o sistemas que cada uno dice una cosa, ¿cuál es el verdadero? Y ante mi sorpresa dijo todos, porque todos son puntos de apoyo para llegar realmente a lo que está más allá de las apariencias. Cada uno puede tomar la ladera, la senda que crea conveniente hacia la cima de la montaña. Y este poder sintético del saber tradicional, que a la vez es práctico, también me conmovió y al principio me apabulló cuando empecé a indagar en las místicas de Oriente y en concreto de la India. Os voy a contar una anécdota. Cuando el Dalai Lama apenas era visitado ni despertaba ningún interés, cosa muy distinta ahora, donde el mismo Agustín tiene infinidad de libros publicados sobre el Dalai Lama o reuniones con el Dalai Lama, cuando no despertaba ningún interés, yo viajé hasta su residencia al norte de la India, en Dharamsala, y le entrevisté a lo largo de 4 horas y media. Recuerdo que le regalé una escultura pequeña que había hecho para mí un escultor español llamado Jorge Nablet, gran amigo, y que esta escultura era un Buda con 2 cabezas. Una cabeza miraba al frente, otra cabeza, la cara, se miraba a sí mismo. Cuando coge el Dalai Lama esta pequeña escultura de plata, me dice, pero Ramiro, es la primera vez en mi vida que veo un Buda con 2 cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Y le dije, su santidad, Occidente es la cara que mira siempre hacia el frente y afuera, y Oriente es la cara que mira hacia adentro. Hoy en día la división Oriente-Occidente es totalmente artificial. ¿Qué diferencia, mi buen amigo que también está por ahí,
y el que me provee de todos los libros difíciles que yo perdí al quemar mi biblioteca en la desesperanza de joven y que estoy recuperando, Antonio García, pues él acaba de venir y con su mujer Rosa de Japón, de hacer un viaje por todo Japón. Y él ha visto que ya la diferencia entre Tokio, Madrid y París es solamente de apariencia. Oriente y Occidente ya no están fuera de nosotros. Pero es cierto que la actitud, lo que tradicionalmente hemos entendido, es lo que yo le manifestaba en estos dos rostros de Buda al Dalai Lama, que Occidente lo hemos entendido más hacia afuera y Oriente lo hemos entendido más hacia adentro. Hoy en día, que todas las divisiones son ficticias, artificiales o arbitrarias, hoy en día que está tan de moda lo que llamaríamos la neuroespiritualidad, sí podríamos decir que en nosotros mismos, en nuestro cerebro, están Oriente y Occidente. Occidente es la parte del cerebro que se ocupa de lo lineal, de lo secuencial, de lo exterior, de la ciencia, la técnica, las matemáticas, el 2 y 2 son 4, la lógica, y por el contrario el otro lado del cerebro es Oriente, la poesía, la mística, la espiritualidad más elevada, la meditación, la intuición, el yoga y el zen. Esto quiere decir que dentro de todos los seres humanos tenemos Oriente y tenemos Occidente, y que podríamos escuchar a ese gran poeta que es Rabindranath Tagore cuando nos dijo que hay que coger y matrimoniar lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente, que en este caso es que los dos hemisferios de nuestro cerebro se concilien, que aprendamos a navegar por el mar de lo exterior, pero que aprendamos a navegar por nuestro propio océano interior, que aprendamos a caminar hacia afuera, pero que aprendamos a caminar hacia nuestros adentros. Hoy en día le comentaba a Agustín mientras tomábamos un poquito de chocolate, porque como dice mi amigo Jesús Fonseca, un día sin chocolate es un día perdido. Entonces, degustando un poco de chocolate, no precisamente indio, que no es muy bueno, sino suizo, estábamos hablando de que efectivamente hoy en día necesitamos esta recuperación un poco de la mente. Yo le comentaba cómo cada día en mayor grado todos los periódicos, los medios de comunicación, las personas incluso en las academias más científicas, universidades o laboratorios científicos, se están interesando y mucho y están impartiendo constante noticias sobre la necesidad específica de la meditación. Y esto también lo aprendí indudablemente de Oriente, que la meditación no es un lujo, que la meditación es la vía directa hacia el ser, que la meditación es para niños y para ancianos, para enfermos y para sanos, y que la meditación es parar. Y lo que tenemos que aprender un poco es a parar, a descubrirnos, a desligarnos de nuestras envolturas, la carnal, la mental, la emocional, para poder bucear más allá de las apariencias en aquello que realmente somos. La pregunta de todo buscador espiritual, la pregunta nuclear y medular es ¿quién soy yo? Y nadie nos puede responder más que nosotros mismos a través de, por un lado, ese discernimiento viveka, que es revelatorio, al que hacía referencia Agustín, y a través, por otro lado, de la autoindagación, del yoga y de todas aquellas sendas que nos ayuden a mejorarnos y a humanizarnos. Y concluyo diciendo aquello que siempre les digo a mis alumnos: todo está dicho, pero nada está hecho. Hemos recibido una herencia impresionante para ser ayudados.
Todos necesitamos esa ayuda, porque todos padecemos de insatisfacción, de sentimiento exacerbado de soledad. Todos encontramos a veces barreras al querer expresar nuestro amor o que los demás nos lo expresen. Todos llevamos dentro de nosotros el niño inmaduro que cree que puede encontrar la dicha solo con sus juguetes en el exterior. Cambiamos los juguetes de la infancia por otros juguetes más peligrosos: el poder, el estatus, la acumulación, la reafirmación del ego. Y no nos damos cuenta de que solo recuperándonos a nosotros mismos podremos encontrar esa felicidad que ya nuestro yo más profundo empuja para que realmente podamos hallarla. Todo está dicho. Fijaros si estará dicho en 800 libros que tiene publicados Agustín Paniker. Todo está dicho, pero nada está hecho. Luego quiere decir que tenemos realmente, y ese sería hoy mi mensaje, que aprovechar esa gran herencia espiritual que ha fluido en todas las épocas y en todas las latitudes, esa sabiduría perenne que es un cuerpo extraordinario de enseñanzas y métodos que las mentes más suponemos iluminadas o realizadas nos han dejado y nos han brindado. Ahí está ese cúmulo de enseñanzas y de métodos. Otra cosa es si queremos seguir leyendo el prospecto del medicamento vez tras vez y luego olvidamos el medicamento en el cajón de la mesilla. Muchas gracias. Ahora, queridos amigos, empieza lo fundamental: la interactuación, la interrelación, el que podamos hacer incluso un poco de psicoterapia todos, que buena falta nos hace, ¿no?, en el mundo que vivimos, que preguntéis todo lo que queráis, que aprovechando que estamos aquí y el yin y el yang, os podemos también dar enfoques cada uno desde nuestra perspectiva. Y que, pues nada, que ya sabéis aquello, si no hay preguntas no hay respuestas. Así que, una primera pregunta ya. Adelante. Hay una cosa, cuando he escuchado a Agustín, él comparaba las características de Occidente con las de Oriente, y me venía a decir, entendía yo como que no tiene su pro y su contra. Pero es que lo que se escucha a Ramiro, y alguna vez lo he escuchado en la radio o en YouTube, etcétera, es que yo percibo como que vienes a decir que todo lo bueno es el Oriente y aquí lo malo. Eso yo acabo de ver. Yo, perdona, sí, tienes toda la razón, porque yo soy un adicto a la India y muchas veces, como el enamorado solo ve belleza en su amada, pues se extasía mirándola y luego insufla ese amor y lo transmite a los demás. No, Occidente tiene muchas cosas buenas, porque en esa búsqueda hacia afuera ha mejorado la técnica, ha mejorado la ciencia cuando ha sido constructiva, que también la hay muy destructiva, y sobre todo la sanidad y la cuestión de higiene, todo eso hay que darle la bienvenida y hay que abrazarlo. Pero indudablemente, como decía, Oriente y Occidente ya son simplemente actitudes. Nosotros hemos propiciado una actitud mucho de externalismo y, como decía Jung, el exceso de externalización nos hará pagar un diezmo elevadísimo porque nos irá alienando y enajenando. En la misma España, en el llamado estado del bienestar, qué paradoja o qué eufemismo, el estado de bienestar, hay 5 millones de personas con ansiedad, millones de personas con depresión, millones de personas que no pueden ir a su trabajo por trastornos psicosomáticos y desórdenes psíquicos. Indudablemente la salud mental, emocional y no digamos espiritual de Occidente se ha visto muy resentida y muy resquebrajada. Cuando miramos a Oriente, cuando miramos a la India, no es que no veamos su lado más oscuro, su lado incluso más indigno o su lado hasta más siniestro,
pero tratamos de buscar las perlas de sabiduría que están enterradas en el barro y que también están enterradas aquí en el lodo, porque en Occidente ha habido la gnosis, etcétera, los shikastas, un gran movimiento espiritual, pero de tanto avanzar hacia afuera hemos ido perdiendo incluso las grandes joyas de nuestra espiritualidad en Occidente, y es curioso que tengan que venir los orientales o tuvieran que venir los maestros de Oriente a, de alguna manera, encontrar un eco de infinitud en nuestra alma, de que también en Occidente tenemos esa espiritualidad, porque al fin y al cabo la espiritualidad es la espiritualidad, como explica muy bien Agustín en su libro El sueño de Sitala. La espiritualidad es la espiritualidad, pero en Occidente también hemos dogmatizado, hemos axiomatizado, hemos convertido las iglesias en jerarquías y en toda una suma a veces de catacaldos que no nos enseñan nada. Entonces vamos a Oriente, pero como los orientales vienen a Occidente, cuidado, ellos vienen a buscar una cosa y nosotros vamos a buscar otra, pero no hay que demonizar ni a Oriente ni a Occidente. Todos tenemos en este sentido nuestra propia responsabilidad. Cuando a mí me hablan, por ejemplo, de las castas en la India, pero si es que yo veo muchas más castas en España que en la India. Aquí las clases sociales no se les llamará castas, pero hay muchas más castas y muchas más diferencias sociales aquí que en la India. Pero en la India están estratificadas desde tiempos inmemoriales. No quiere decir que no sean aberrantes, pero son igualmente aberrantes en Occidente. A ver qué nos dice Agustín, con sangre de dos tipos, de Oriente y de Occidente. Yo tengo que decir que estoy escribiendo un libro sobre las castas, pero todavía no. Llevo 10 años escribiendo el tema porque es un tema muy complejo, muy interesante. Hombre, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ramiro. Él básicamente se refiere a esa dimensión, creo yo, vamos, que tiene, y que yo también he resaltado, que tienen las tradiciones de pensamiento y de sabiduría de la India, experiencial. Él es un yogi, y como antes yo resaltaba, las tradiciones de pensamiento de la India son más que de pensamiento, son de pensamiento y de acción, son espirituales en el sentido completo de la palabra. Y eso es lo que destaca, creo yo, Ramiro cuando habla de la sabiduría de Oriente, que nunca pierde, él no ha parado de repetirlo, yo también lo he dicho, ese aspecto experiencial, no teórico. Mientras que Occidente en muchas ocasiones, no siempre, se ha quedado más en estas abstracciones muy interesantes, muy sofisticadas, pero que a veces no nos han conducido a la liberación, a la libertad, al conocimiento de uno mismo. Sí que ha puesto mucho énfasis en el control externo, encuentro yo, y en intentar de modificar la sociedad a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de la política, a través de una serie de acciones y muchas de ellas muy positivas, pero quizás ha olvidado esa dimensión más profunda. Oriente quizás ha hecho un poco lo contrario, ha olvidado un poco o históricamente esos aspectos más externos y se ha concentrado más en una dimensión más profunda. Yo creo, en eso estoy completamente de acuerdo. También es verdad que lo que yo decía al principio es que hay otros que pueden verlo completamente al contrario, y que en realidad no son categorías fijas e inamovibles y que cada uno entenderá Oriente y Occidente como crea, pero digamos el mensaje que transmite Ramiro y que transmito yo en muchos libros, de los que escribo, de los que publico, de los 800 que él ha dicho, son los que he publicado como editor, no como escritor, evidentemente. También es un poco el mensaje de la sabiduría en general de Oriente, del budismo, del hinduismo, del taoísmo, de las tradiciones de Japón, de China, del sudeste asiático, en general, pero como bien ha dicho él, o como yo digo constantemente, son categorías que no son geográficas, son metáforas, como bien él ha dicho, son como el yin y el yang, todos tenemos nuestro Oriente o nuestro Occidente, yo lo llevo hasta en la sangre, pero luego hay otros que, que lo llevan, digamos, existencialmente, todos tenemos dos hemisferios, todos tenemos dos maneras de enfocar, a veces quizás el equilibrio sería el ideal, pero no nos referimos tanto a civilizaciones, a culturas, como a esta manera de entender el mundo, creo yo.
Sí, a ver, más preguntas. También matizar algo que es importante, que es que Oriente insiste mucho que si no cambias la mente del ser humano, no puede cambiar la sociedad. Lo que decía Buda y también Krishnamurti, la mente es el mundo es la mente. Si el hombre de hace 500.000 años levantara la cabeza, se moriría en el acto espantado, porque vería que ha habido un avance, un progreso cibernético, científico, industrial, pero que no ha habido ningún avance espiritual. Si consideramos que el reformador, en tanto previamente no reforme su mente, no va a hacer una reforma justa, ni lúcida, ni amorosa. Si consideramos que el revolucionario, mientras no revolucione su mente, no va a hacer una revolución lo suficientemente productiva, entonces es por lo que se nos urge en Oriente constantemente a modificar, a cambiar, a mejorar nuestra mente. Esto también es muy de las filosofías prácticas de la India, que no cambias el mundo solamente oprimiendo o alimentando más desigualdades o con más corrupción y oscuridad, sino que lo cambias en el momento en que tú cambias tu mente y logras que las raíces de lo insano, la ofuscación, la avaricia y el odio se conviertan en las raíces de lo sano, la lucidez, la compasión y la generosidad. Pero no estamos haciendo una competencia entre Oriente y Occidente porque, repito, Oriente y Occidente ya como conceptos se han desdibujado, pero no como experiencias. Y si ahora todo Occidente está mirando mucho hacia estas culturas místicas de Oriente, es porque notamos que algo nos falta, que la felicidad no está solo en tener 2 neveras, 3 coches, 10 amigos, que la diversión y el entretenimiento están muy bien, pero están muy bien cuando uno está bien, porque si uno interiormente seguimos siendo unos grandes neuróticos, por mucho que acumulemos nos seguiremos sintiendo mal. Esto no quiere decir, cuidado, que los yogis jamás renuncien a los confores de la vida cotidiana. Hay que tratar bien el cuerpo es el templo de Dios, hay que tratar bien la mente, hay que tratar bien nuestro entorno, pero todo eso será mejor tratado si nos tratamos mejor mental y psicológicamente. A ver, más preguntas que tengamos. Sí. A ver, ¿qué diferencia hay entre meditación y oración? Hay 2 tipos de oración, si me permites decírtelo. Una es la oración pasiva, pedir para recibir. La oración para prosperar. Otra es la oración activa y realmente espiritual. No pides, te entregas, pero solo para comunicarte con ese regente divino en el que crees o que quieres experienciar dentro de ti misma. Un tipo de oración pertenece a lo que llamaríamos el cristianismo exotérico. El otro, el cristianismo esotérico, que de alguna forma la gnosis la hemos perdido, el gnosticismo. La oración más auténtica es la del maestro Edzard o San Juan de la Cruz. Vaciarnos de todo para que el todo pueda palpitar dentro de nosotros. Ahí de nuevo recurriríamos al yoga, sea creyente o no creyente. Yoga es inhibir los pensamientos en la mente. ¿Para qué? Para poder conectar y recuperar con nuestra naturaleza interior. Otra diferencia notoria entre Oriente y Occidente, ya que preguntas esto, es que el occidental siempre lo ha confiado más a un poder más alto, a un regente divino, y la gracia se ha entendido como algo que te viene de ese regente divino. En cambio, el oriental ha revalorizado más la parte espiritual del individuo. Dios no está fuera, Dios está dentro también de mí, y más aún, como explicaba Agustín, no es que Dios está fuera o dentro de mí, es que yo soy Dios cuando soy capaz de liberarme de todas las ataduras y oscurecimientos de la mente. La oración es meditación, la oración es mantra. De hecho, los peregrinos rusos, los esicastas, practicaban 24 horas
la llamada oración del corazón en aquella sucinta pero significativa jaculatoria: Señor mío Jesucristo, apiádate de mí. Lo bueno también de Oriente, cuando ha ido más allá de los dogmas, de las categorías y de los aparatajes eclesiásticos, es que todo vale. Lo que me dijo a mí Muktananda, cuando la gente le preguntaba, ¿esto vale?, él te decía, si vale, vale. Si te vale en tu senda espiritual, vale. Y hay que tener ese sentido realmente ecuménico. Y de alguna manera yo creo que Agustín y yo nos caracterizamos porque somos como gourmets. Gourmets espirituales, que igual que un gourmet puede disfrutar la comida en un restaurante chino, japonés, cocina mediterránea, nosotros podemos disfrutar en las distintas cocinas, la hindú, la chamánica, la jainista y un largo etcétera. Luego, la oración bien entendida, claro que es una forma muy rica de abrirse a lo mejor de nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces las religiones institucionalizadas han perdido de vista el origen de los métodos primigenios. Por ejemplo, la gente, a una orden de trapenses que había, les veía puestos sobre las puntas de los pies al orar, y la gente decía, esto es penitencia. No, eso surgió al principio porque era la manera de estar más atento, más vivo y combatir el sueño a esas horas de la madrugada que ellos rezan. El famoso escapulatorio, que ya creo que aquí nadie sabe lo que es el escapulatorio, sabe la gente más mayor, pero tú le preguntas ahora a Rita qué es el escapulatorio y vamos, o a Raúl, ni idea. Mira, Raúl, escritor también de libros espirituales, una gran novela espiritual ha publicado, El vecino al lado. ¿Qué es el escapulatorio, Raúl? Ni idea. El escapulatorio no era una superstición, era un símbolo que servía como recordatorio para recordar lo mejor de ti mismo y para la entrega espiritual. Ahora ya se ha perdido porque la gente llevaba ese trocito ahí de papel o de tela y era como un adorno. Toda esta simbología se va perdiendo, pero si uno la recuperase igual que la liturgia original, todos son ganzúas para abrir la puerta hacia la otra realidad. Las gimnasias sagradas, las danzas derviches, las danzas sagradas del Cáucaso, todo ello que son métodos de trascendencia que lamentablemente hemos perdido y que Agustín ha puesto en mí la responsabilidad al confiarme un libro que tengo que escribir, que lo que no sabe es que me lo contrató en diciembre y todavía no sé ni cuál es el índice, pero que se llama Sadhana, que por fin le envió el índice hace unos días. Sadhana. ¿Sadhana qué es? Práctica, técnica espiritual, y la oración, no cabe duda, es un método espiritual, claro. A ver, más cosas, más preguntas. Sí. Sí, se ha hablado del matrimonio Oriente-Occidente, del regalo al Dalai Lama con la cabeza al frente y al pecho, digamos, incluso del prospecto, que hay que, además de leerlo, hay que tomar el medicamento. La pregunta es, ¿cómo hacer asequible ese prospecto, porque es el comienzo para luego tomar el medicamento, a nuestro mundo, a Occidente? Es decir, demasiadas veces Agustín ha dicho, como allí se vive. ¿Cómo eliminar esa? Porque es una barrera. O sea, yo cada vez que cojo un libro de meditación, empiezo a leer demasiadas palabras que digo, no puedo. Creo que es responsabilidad de gente como vosotros intentar eliminar esas barreras. En eso no sé estamos, si se puede, en eso ¿no? estamos. Publicando se puede, pero se puede. Por supuesto. A ver, la labor de un editor y de un escritor es intentar amplificar, intentar transmitir estas ideas, estas técnicas, estos mensajes para el gran público, o para el público especializado, o para el que empieza, o para el que está a otro nivel. Hay todas las gradaciones. Yo lo siento, tengo que hacer autopublicidad de los libros de Kairos, donde tenemos manuales de meditación para principiantes. Y que se empieza y que no hay ninguna de las palabrotas en sánscrito que yo he pronunciado antes, y que incluso llevan un CD
o un DVD donde tú escuchas al maestro o a la maestra que te invita a sentarte y te dice, y ahora siéntate, y ahora cómo empiezas a respirar. O sea que hoy en día, incluso yo creo que hemos mejorado un poco, no sé, haciendo aquellos libros tan áridos y tan difíciles y tan bla 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 bla, que es un poco lo que creo que tú te quejas con toda la razón, y ahora yo creo que hay autores como Ramiro, que tiene centenares de libros prácticos de yoga o de meditación, de vipassana, de las distintas corrientes, y que creo que cada vez se van afinando más, y que es el primer paso. Luego es verdad que el libro ya lo tendremos que ir dejando de lado más adelante, pero es una buena manera. Yo como editor, lo siento, tengo que reivindicar la importancia del libro. No olvidemos que estamos también en una librería. Bueno, esto es el restaurante, pero adosado a una librería. El libro puede aportar un gran conocimiento y un conocimiento práctico, que eso es importante. Y en los libros que se hacen ahora, que hacemos ahora, hay muchas enseñanzas prácticas y uno tiene todo el ventanal, ¿no? Pues técnicas de meditación más en la línea de Vipassana, o en la línea Zen, o en el Dzogchen tibetano, o en la tradición yoga hindú, en el Dhyana. Todas se parecen mucho, Al final, muchas, incluso las cristianas, las islámicas o las chamánicas, podemos encontrar como unos puntos muy en común, pero creo que también es importante no ir picoteando un poco de aquí y de allá, sino intentar concentrarse y seguir una línea con una cierta perseverancia, constancia y profundidad. Yo creo de ahí que los libros no deja de ser evidentemente la receta, pero te están invitando constantemente a que te tomes la pastilla. El libro, cada página te lo recuerda. Y a partir de ahí, bueno, pues cada uno, según su grado de progresión, pues irá avanzando y irá dejando un libro, comprándose el siguiente. Las posturas de yoga con esos nombres tan raros, habría que traducirlas al método occidental. Yo en mi último libro, con el grupo Planeta, que se llama Yoga Método Ramiro Calle, todas se dicen en occidental. La postura de la cobra, la postura del saltamontes, Aquí hay muchas alumnas mías y alumnos muchísimos, tú misma hay tantos, y siempre lo decimos también en castellano, o hay profesoras que lo dicen en castellano y lo dicen en sánscrito, pero eso yo creo es lo de menos, porque uno se va familiarizando enseguida con estos conceptos. ¿Por qué Agustín, que tiene tanta experiencia como comunicador, intencionadamente ha utilizado a veces la palabra en sánscrito y la palabra en castellano? Porque hay palabras que en sánscrito son muy concretas cuando uno se hace con ellas, y al traducirlas incluso hay que utilizar varios términos para comprenderlas. Pero claro que hay que verterlas al castellano. Pero por ejemplo, la palabra samsara, que es el ciclo de renacimientos, pero es también lo fenoménico, lo aparente, lo adquirido. Pues cuando estamos ya en este campo, los que llevamos años, en cuanto decimos samsara, karma, nirvana, darsana, sabemos a lo que nos referimos. Pero claro, hay que aprender a familiarizarse con todo ello. El problema también de la utilización desnaturalizada de estos términos es que se pervierten y pierden su origen sagrado, y ya se utilizan incluso en las series de televisión de la manera más descafeinada. Todo el mundo dice karma y dice yoga y gurú y tantas cosas. Entonces, hay, como dice Agustín, un poco que también utilizar el libro como un amigo didáctico que te enseña. Lo que sucede es que es más fácil, no lo olvidemos, dejar el prospecto en el cajón de la mesilla, porque todos queremos atajos para llegar al cielo, porque todos queremos tomar el cielo por asalto en un fin de semana. Por eso tienen predicamento los cursillos de fin de semana. Y por otro lado, porque queremos lo realmente fácil y no hacer ningún esfuerzo. Cuando en una ocasión Camilo José Cela en televisión le preguntaron, ¿usted hace yoga? Él dijo, sí, todos los días. El yoga ibérico, que es la siesta. Y eso es lo que todos queremos, porque la gente no quiere despertar, quiere dormir más y más y más profundamente, porque despertar exige esfuerzo. Dormir, como ya lo llevamos haciendo millones de años, eones, kalpas, pues no exige ningún esfuerzo.
y somos tan mecánicos, tan maquinales, que lo que queremos es que todo nos sea dado. Y eso no es posible. No es posible sobre todo en la vida espiritual, claro, en el avance interior. A ver, sí. Yo quería ver si podríais clarificar si se puede clarificar la importancia de elegir un camino, porque creo que te he oído decir que tu práctica de yoga, vipassana, zen, ventajas o desventajas de varias prácticas, porque si se trata de hacer un camino por una ladera hacia la cumbre, no sé si podría ser perjudicial el tener más de una práctica o un maestro, o es esencial tomar un camino y profundizar en él fundamentalmente. Gracias. Sí. A ver, yo creo que es lógico hoy en día probar distintas tradiciones, distintas técnicas, porque así uno puede ver cuál es la que más se ajusta a su personalidad, a su camino, a su idiosincrasia incluso, pero una vez uno entra en digamos, en un camino de progresión espiritual de una forma un poco más seria, yo considero importante mantener una línea bien clara y bien marcada, porque si no es muy fácil perderse. Eso no quiere decir que uno no pueda asistir a una conferencia y a una sesión de zen, pero sin perder nunca de vista. Yo creo que sí que existen una serie de riesgos evidentes en ir picoteando. Si son tradiciones muy parecidas, todas meditativas, probablemente eso no le lleve conflicto a casi nadie. Pero yo he visto currículums de gente que son verdaderos másters en cosas nueva era, de aquí, ahora hago reiki, ahora hago tal, ahora una cosa chamánica, ahora unas alucinaciones, ahora ayahuasca, ahora no sé qué. Y a mí me parece, con respeto a cada una de ellas, con mucho respeto, pero me parece un poco excesivo este supermercado espiritual que nos bombardean y que acabamos picoteando de una manera y al final nadie hace nada y muchos acaban en un lío mental bastante importante, porque no olvidemos que algunas de estas técnicas y prácticas son muy poderosas y son muy potentes y son grandes descondicionadores del ego, pero para poder descondicionar el ego uno tiene que tener un ego bien construido, porque si no llegamos a unos niveles casi patológicos. Por lo tanto, existen graves riesgos, yo creo, esa es mi visión, en ir combinando, sobre todo sin discriminación, sin una... no quiere decir que uno se tenga que meter en el yoga y no quiero saber nada, porque si no acaba también de una manera muy cerrada y sectaria, que también creo que hay que evitar. Pero sí que hay que poner el discernimiento, precisamente. Eso es uno de los grandes riesgos y de los grandes retos, creo, interesantes de la sociedad actual, y los que siguen una senda secular, digamos, de espiritualidad, donde no le está pautado por una iglesia lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, es generar esta madurez de alguna manera para decir, no, pues yo he optado por el yoga o yo he optado por la meditación Dzogchen dentro del budismo tibetano de la escuela Nyingma, y no me voy ahora a despistar. Insisto que eso no quiere decir que uno no curiosee, que uno no indague y que a lo mejor uno llegue a decir, no, me interesa más esta otra, pero intentar evitar esa dispersión, ese abanico que hoy día es muy dado, y más en nuestra sociedad donde el bombardeo de información a nivel incluso comercial, que es muy potente y muy poderoso, ¿no? Y quedamos enganchados, entonces somos los permanentes adictos a la búsqueda espiritual. Ese es uno de los grandes riesgos que tienen muchos buscadores, es estar embragando todo el rato y ahí patinando, pero eso da una cierta satisfacción, esa idea de, bueno, yo ahora he conocido un poco el budismo tibetano, yo ahora estoy haciendo estas técnicas del neopaganismo, yo ahora estoy con la diosa, yo lo encuentro personalmente toda una serie de riesgos, y creo que hay que poner la inteligencia discriminativa, y creo, no lo sé, Ramiro, qué tiene que decir, pero esa es mi opinión. Me ascribo a todo lo que has dicho. Escueto y concreto. Sí. Desde hace muchos años yo tengo una pregunta que no sé cómo plantearla, pero voy a tratar de plantearla lo más simple posible. En términos de la India, teniendo una riqueza espiritual ancestral y tan valiosa y tan grande, ¿por qué tiene una pobreza material tan...? Esta es una de las preguntas más típicas y más tópicas que todo occidental
puede hacerse. ¿Y hay alguna explicación para eso? Hay muchas explicaciones, pero una, por ejemplo, así, si se quiere, sin máxima reflexión, rompiendo modelos y esquemas. Se practica mucho más yoga en Occidente que en la India. Se practica mucho más yoga en mi centro de yoga que en Rishikesh, que en la ciudad del yoga en la India. Quiero decir con esto que el que, por ejemplo, un país sea la patria de una cultura espiritual no quiere decir que esa cultura espiritual se perpetúe y esté calando en toda la sociedad. La India es, entre comillas, la inventora o la creadora del ajedrez. Yo he viajado 100 veces a la India, no he visto nunca a nadie jugar al ajedrez. Y el ajedrez, tú sí, fíjate, yo no. Te mueves en otro ámbito más culto. Por otro lado, cuando hablamos de la India, ¿de qué India hablamos? Yo tengo un libro publicado sobre todos los rostros y los aspectos de la India que amo. ¿Y de qué India hablamos? Porque claro, la India es multicultural, multiespiritual, es todo multi. La India nos desborda, es inabordable. La India nunca llegamos a comprenderla. Es como un gran koan, el mayor koan que no hay quien sea capaz de comprender. Entonces, es un país con 1.200 millones de habitantes, con decenas de religiones, de culturas de todo tipo. Entonces, claro, es de alguna manera un poco, repito, un tópico el decir, bueno, un país tan rico espiritualmente porque hay tanta pobreza. Rico espiritualmente, además, ¿cómo se entiende? Hay determinadas capas en la India que son ricas espiritualmente, pero la India, ya que antes hablábamos de decir no solo lo bueno, sino también un poco el lado negativo, la India yo lo considero el país más supersticioso del mundo. Hay una religión degradada, hay una religión degenerada. Esto es obvio para todos los que estudiamos el pensamiento de la India. Luego yo creo que no hay que hacer esa asociación falaz de cómo es un país muy espiritual, no tiene por qué haber pobreza. Yo esto sí que se lo voy a pasar, esta patata caliente, a él, porque entre otras cosas tiene, como decíamos, antepasados indios, como se ve en el achocolatado color de su... Entonces por el chocolate que me ha dado esta tarde. A ver, sí. A ver, yo no veo mucha la asociación por qué debe chocar una cosa con la otra. A veces mucha gente me pregunta, oiga, ¿por qué en la India y Mahatma Gandhi cómo es que tiene la bomba atómica? Bueno, nunca he escuchado que pregunten, oiga, el cristianismo que tiene San Francisco de Asís, ¿cómo es que tiene la bomba atómica también? Entonces, a ver, como ha dicho Ramiro, en la India hay muchas Indias. No olvidemos el tópico de la India pobre, de la India tercermundista, de la India subdesarrollada. Es uno de los tópicos de la India y no es gratuito. Evidentemente en la India hay mucha pobreza, pero como todo tópico es una generalización muy vaga. La India hoy en día, que es algo que me pone muy nervioso, que lo voy a decir aquí porque siempre es una de mis cruzadas, cuando lo ubican como uno de los países emergentes, que siempre se habla de China, India, Brasil y Rusia, las economías emergentes. Bueno, oiga, ¿emergente para quién? La India hace 5.000 años que emergió, cuando aquí íbamos con taparrabos en la India y en China, que decir, ya eran civilizaciones mucho más emergidas, que no... La India, como China y como otros lugares que han sido colonizados, y ahora no le quiero poner todas las culpas a los malos y perversos blancos, pero algo de parte de explicación de la situación de la India la tienen 200 años de colonización, porque no habla muy bien de los británicos, que en el año 47, en el año 29, poco antes de que dejasen los británicos la India, era el país con el nivel de esperanza de vida más bajo de toda la Tierra. Por lo tanto, y ya llevaban casi 200 años, sin querer ponerle toda la culpa a ellos, sí que han tenido la India y otros países de Asia o otros países que han sido colonizados 200 o 300 años que han quedado fuera de juego. Porque la colonización que iniciaron los portugueses en Asia y a la cual siguieron holandeses, franceses y británicos,
cambió las reglas del juego y el centro de la economía mundial se desplazó del Índico al Atlántico. Tiene mucho que ver el descubrimiento ibérico de las Américas, etc. Cambiaron mucho las reglas del juego y eso perjudicó mucho a la India, a China, a otros países asiáticos. Se calcula que hacia el 1750 no había unas grandes diferencias de riqueza entre la India, China y Europa. Pero sí que toda la acción colonial conjunta, y aquí yo no entro en espiritualidad y en nada de esto, sí que gradualmente hizo decaer a esos que habían sido grandes civilizaciones o culturas o sociedades a unos niveles bastante bajos. Ahora que están regresando donde siempre estuvieron, que esa es como hay que entender la cuestión, y quien no lo ve así es que se está tapando los ojos. India y China, o quizá tendría que decirlo al revés, China primero e India luego, están simplemente regresando al lugar donde siempre habían ocupado durante muchos siglos, que es el centro de la economía del mundo. La India ahí tiene la capacidad para sacar a unas capas muy importantes de su población de la extrema pobreza que han padecido los últimos, sobre todo, 200 o 300 años. Insisto que eso no es solo la culpa de los británicos, sino es algo mucho más complejo. El problema de la India y de otros países que tienen estas capas de pobreza es que están generando una riqueza, un crecimiento muy alto para ciertas capas de la población, y eso no se traduce y eso no repercute en grandes capas de la población. Hay 800 millones de indios que siguen estando en estados de pobreza muy precarios, en una situación muy precaria, aun siendo verdad que hay 400 millones de indios, que es casi la población de la Unión Europea, que se está beneficiando bastante del crecimiento económico. ¿Cómo acabará todo esto? No lo sabemos, porque le está claro que aquí hay un problema de que no está repercutiendo en esas franjas de la población. Claro, y ahí los elementos espirituales no los incluiría, no hago una asociación en el por qué esa cultura que ha producido estas maravillas de la sabiduría ha sido incapaz de detener eso, porque insisto, es que hasta no hace mucho la India, igual que Occidente y todos los lugares, tenían un nivel bastante parecido, y plausiblemente de aquí unas décadas la India nos habrá superado y estará en una situación quizás mejor para tirar de esas capas de la población, cosa que yo también tengo mis dudas. Que justamente ahí es donde está el punto, lo acaba de tocar al final. En esa diferencia, si se supone que es una sociedad que ha evolucionado y que se ha conducido hacia cierta libertad del espíritu, de la conciencia, ¿cómo es posible que sigan en la misma... Eso, o sea, que esas castas que se han enriquecido a costillas de una masa general... Sí, pero yo creo que estamos confundiendo la sabiduría como algo que tiene que ser inherente a toda la población. Eso ni en la India, ni aquí, ni en ningún otro lugar. Eso no quita que las tradiciones de sabiduría puedan ser beneficiosas en la India o fuera de la India, pero eso no va a contribuir, al menos mientras sigan rigiendo las reglas del juego mundiales que rigen en todo el mundo, en la India y en todas partes, y llevan rigiendo milenios, no va a quitar que van a haber secciones de las poblaciones de todos los países muy pobres, otras menos pobres y otras más beneficiadas. Esto lamentablemente es así, al margen de que hayan tradiciones de sabiduría en la India o en otros lugares que aboguen por trascender esta situación, ¿no? Yo añadiría, que es complementario de lo que ha dicho Agustín, que el problema es que el homo animal, que no somos humanos, es que partimos de una idea falsa, que tenemos la conciencia desarrollada y que somos humanos. No, somos seres de aprendizaje en evolución, como decía el yogi Aurobindo, pero muy lejos todavía de haber completado nuestra evolución y de merecernos el distintivo real de humanos. Homo animales hay igual en la India, en China, en Europa y en Norteamérica. Mejor en Norteamérica un poco más, pero... Bien, homo animales hay en todas partes. Mientras no cambia, que es un poco lo que insiste la antigua psicología oriental, mientras no cambia la mente del ser humano, nunca podemos esperar
que va a haber una conciencia planetaria iluminada. Cuando yo le pregunté a mi maestro de budismo, Narada Thera, le dije, ¿y si todo el mundo alcanzara el nirvana? Porque de acuerdo al budismo, si alcanzas el nirvana, es la extinción. Le dije, ¿qué pasaría de la humanidad si todo el mundo alcanzara el nirvana? Soltó una gran carcajada y me dijo, despreocúpese, eso no va a pasar nunca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no busquemos, como decía Agustín, un paralelismo entre las fuentes de espiritualidad, que sin duda en la India han sido muy refinadas, con lo que es lamentablemente luego la clase dirigente, la clase gobernante, la clase política, que no tiene ningún interés en que mejoremos en calidad de vida espiritual, sino en infundirnos cada día más deseos falsos para que sigamos consumiendo y haciéndole el juego a todos los poderes fácticos y a todos los lobbies. Luego no tenemos que hacer, de alguna manera, repito, ese paralelismo, porque es muy falso, porque lo que ha dicho Agustín es como si dijéramos en Occidente San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, el movimiento monástico tan impresionante que hemos tenido en siglos pasados, y sin embargo la gran mayoría de los seres humanos seguimos en la oscuridad, en la avaricia, en el odio y en la ofuscación. Yo creo que lo importante es entender que si no cambia la mente humana, ¿qué cambio podemos esperar si la propia sociedad, como decía Emerson, confabula contra el individuo? Y como decía un gran psiquiatra especialista en Zen, Hubert Benoit, mentes enfermas hacen una sociedad enferma y una sociedad enferma hacen mentes enfermas. ¿Y cuál es la enfermedad más grande de la mente? A ver, ¿cuál es? La codicia, el deseo, el anhelo, el círculo vicioso del 99 que dicen los hindúes. Cuando algo tengo 99 voy a redondear a tener 100 y luego 200 y luego 300. Mientras la codicia no se erradique, se irá, como dice Agustín, habiendo 800 millones de personas en el umbral o por debajo del umbral de la miseria y 400 millones cada vez más ricos, porque es también una ironía perversa decir la India emergente, y ¿por qué no decimos la India sumergente? O España emergente y no España sumergente. Entonces, claro, si no cambia el parámetro de visión del individuo, de la sociedad, si no hay amor, caridad, etcétera, es que es imposible. Esto siempre será igual. Entonces siempre estamos inmersos en dolor, en sufrimiento. Pues de ahí que Buda dijo, tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Contéstame tú, ¿qué otro refugio puede haber? Pues yo creo que ya cada uno un poco el individual, tratar nosotros pues mismos eso, de mejorar tu tener calidad paz, de tener vida tranquilidad. interior, tener una mente clara y un corazón tierno, tratar de iluminarte tú para que de alguna manera, igual que una vela no se puede guardar la luz, ilumina un poco alrededor. En suma, comenzar por nuestro hogar interior. Lo que decía, miramos tan lejos que no miramos lo que está dentro de nosotros. Pero si ayer en mi clase de meditación hablábamos de la discordia y malos entendidos que hay entre los seres humanos, no hay solo que entenderla como codicia de bienes materiales. Muchas veces hay otros tipos de codicias más graves. Cuando le preguntaron a Buda cuál es el peor apego, y dijo, el apego a las ideas, porque por apego a las ideas podemos llegar a matar a los demás. Entonces, aquí es un poco en lo que concluiríamos, que si uno no cambia, no hay que ser extremadamente optimista. Si uno no cambia, pues nada va a cambiar. Yo no conozco a nadie que se acueste por la noche siendo celoso, avaro o odiando y se levante de repente por la mañana y sea generoso, tolerante y agradable. Y como la gente no cambia por decreto, y como no estamos dirigidos, como decía Gurdjieff, por los más lúcidos y por los más compasivos, sino por los más oscuros, los más siniestros, los más ofuscados, pues indudablemente, como diría Jesús, ala,
ciegos conduciendo a otros ciegos y todos al barranco. Pero dentro de eso está lo que uno puede hacer por sí mismo. Yo veo los domingos por la mañana gente que durante 2 horas me entusiasma verlo incluso, porque digo, ¿qué énfasis pone esta persona? Está lavando su coche 2 horas obsesivamente, y yo digo, si esta persona limpiase un poco su mente con el mismo afán, ya era Buda. A otro le ves con qué esmero está todo el día ordenando su biblioteca, un domingo por la tarde. Si todo ese empeño lo pusiera en meditar, pero no, llega el lunes a clase y me dice, Ramiro, nunca te imaginarás ayer domingo por la tarde cómo me aburrí, pero es que prefería aburrirme a meditar. Y así todo, porque no queremos hacer el esfuerzo de transformación. Entonces, es un problema muy difícil, indudablemente. Hay un amigo mío que tiene una editorial modesta, porque solo es de Advaita, imaginaos lo que es vender libros de Advaita, si ya le cuesta a nuestro amigo Paniker, imaginaos, solo libros de Vedanta Advaita, es un romántico, que es Ignacio Fagal de Luca de Tena, que le conozco desde la juventud, que es un gran buscador, pasa largas temporadas en el Ashram de Ramana Maharshi, etc. Y me dijo el otro día paseando, me dijo, mira Ramiro, el sentido de la búsqueda, de la trascendencia, del autodesarrollo, sigue siendo tan minoritario que si todas las personas que están interesadas por esto, él decía ya sagraba de todas las épocas, las juntásemos, cabrían en el estadio del Bernabéu. Ahora mismo hay mucha más gente viendo el fútbol que lo que toda la historia de la humanidad ha interesado la verdadera espiritualidad. Entonces, la salvación es individual. Cada uno tiene que ir caminando por el filo de la navaja y encontrar su propia salvación. Está muy bien lo que decía Agustín, vas bebiendo de distintas fuentes, vas tanteando, te vas orientando y al final dices, bien, esta es mi vía. Pero lo que él muy bien decía, eso no quiere decir que no podamos seguir leyendo, pobre de él si no, libros de espiritualidad diversa, y asistiendo a reuniones, y hablando de estos temas que siempre es inspirador y confortador, pero sí, si haces muchos hoyitos, no encuentras agua. Cuando haces un solo hoyo, es más fácil encontrar agua. Yo recuerdo que Goenka, el maestro de meditación vipassana, siempre decía, es muy difícil montar sobre 2 caballos, al final tienes un poco que decidir. Si no, siempre somos diletantes. Y eso es lo que le encanta al ego. Estar hasta las 4 de la madrugada, como vamos a hacer hoy, aquí, hablando, ¿verdad?, enredando un poco. Eso nos encanta, porque es la mente. Pero ir más allá de la mente, silenciarla, que eso es la meditación, eso es muy difícil. A ver, más preguntas antes que nos echen. Digamos, la última suena mal, las 3 últimas, ¿no? Mira, un alumno mío que se ha iniciado hace poco. A ver, ¿qué nos plantea? Se ha planteado o habéis intentado pues introducir el yoga en los colegios, que sería muy importante pues para ampliar el número de buscadores para que... Pues sí, ahora que Agustín, como padre de 2 niños maravillosos, nos dé un poco su versión. Ya hemos dicho que su hija va a ser la protagonista del yoga para niños, Rita, pero es cierto que como nos damos cuenta en Occidente de que urge hacer algo, el yoga también se está llevando a la tercera edad, se está llevando a parroquias, se está llevando a institutos. Yo le he comentado ya a Agustín tomando ese chocolate revitalizante que he pasado por el Colegio del Pilar y he visto allí como ponía clases para niños. La propia hermana de Luisa, mi mujer, es profesora de yoga para niños en una escuela. Sí, es necesario llevar los métodos a todas partes porque son métodos liberatorios y algo muy importante, adogmáticos, que quiere decir que toda persona, cualesquiera sean sus creencias o sus tendencias, las tenga o no las tenga, puede beneficiarse del yoga.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahora la recepción por parte de las escuelas y los estamentos pedagógicos es mucho más positiva que décadas atrás, donde estas cosas, cuando les hablabas de yoga, de meditación para niños, les daba un ataque, ¿no? Y a estos hippies que quieren hacer estas cosas raras, ahora no, ahora hay mucho mayor consenso en que el yoga, la meditación, y más para esta sociedad hiperactiva, no solo los niños son hiperactivos, es la sociedad la que es hiperactiva y por eso los niños lo son, con su dispersión, su falta de concentración permanente, métodos como el yoga, como la meditación, son muy positivos para los niños, y no solo para los niños, evidentemente. El problema es cuando eso quizás alguna institución privada, alguna escuela lo pueda incorporar de una forma más o menos natural. Cuando ya entramos en la escuela pública y cuando ya entramos en los estamentos más burocráticos y donde ya tienen que ver ideologías y tienen que ver otras, ahí pueden haber más reticencias y más problemas. Pero indudablemente ahora hay ya muchos estudios llamados científicos, pero al parecer eso es lo que esta sociedad necesita, que la nueva autoridad de la ciencia ratifique que el yoga o la meditación son positivos, no tienen contraindicaciones, a nadie le puede ir mal hacer yoga, salvo que tenga dolor en la espalda, o meditar, y que para los niños precisamente y a los adolescentes es 100% positivo, para unos será más, para unos será menos, pero jamás es contraproducente. Ese es el punto donde ahora hay mayor apertura, y de hecho Ramiro y yo vamos a hacer un libro de yoga para niños, con fotografías que ya veremos quién las va a protagonizar. Hay libros de meditación que yo también voy a publicar próximamente. Ya hay mucho más material enfocado claramente a las escuelas, a los maestros en pedagogía, a la maestría, porque eso empieza a aceptarse. En realidad, ¿qué es lo que llamamos mindfulness, que ahora está tan de moda? En realidad es la meditación de toda la vida, budista sobre todo, y sobre todo de corte vipassana, pero cuando ya se aplica fuera del contexto budista y fuera de un contexto espiritual, y cuando ya se aplica sobre todo, y ahí recibió el nombre, en los hospitales, en las clínicas, cuando se dieron cuenta, en los años 90 en Estados Unidos, que practicar la meditación, sobre todo a enfermos terminales de cáncer, de sida, de una serie de enfermedades, y eran terminales, evidentemente no les curaba de esa enfermedad, pero sí sobrellevaban mucho mejor la enfermedad, y al sobrellevarla mejor y tener más armonía entre cuerpo, mente y espíritu mejor, no solo la sobrellevaban mejor, sino que incluso tenían una calidad y una cantidad de vida superior, y a partir de ahí los estamentos científicos empezaron a decir, bueno, pues quizás no sea tan malo esto de meditar, y aquello que era de 4 hippies, como decíamos antes, pasó a ser más aceptado. Desde el momento en que el establishment científico certificó que la meditación para los enfermos era positiva, eso le dio ya un boom, un empuje a la meditación. Ahora ya se le llama mindfulness en estos contextos, ya no solo se aplica en los hospitales y en las clínicas, sino que ya se aplica en las terapias, ya se aplica en las escuelas, empieza a aplicarse incluso en los consejos de administración, o sea, en contextos para nada espirituales, y que uno no tiene por qué ser budista, ni yogi, ni hindú, ni nada, uno puede incorporar la meditación. Con el yoga sucede exactamente lo mismo, y el primer paso es llevarlo a las escuelas, que yo creo que eso es una de las no batallas, no me gusta plantearlo en estos términos, pero uno de los objetivos que yo creo que los que estamos por una transformación de la sociedad estaría muy bien que luchásemos y trabajásemos en que se incorporase ese elemento. Cuando un niño lleva 2, 3 o 4 años haciendo yoga, no solo su cuerpo, sino su mente. El yoga no deja de ser al final la capacidad de concentrar, de focalizar en un punto, de meditar. Por lo tanto, las posibilidades pedagógicas y terapéuticas son muy positivas. Lamentablemente, todavía en esta sociedad hay mucha gente que lo mira con una cierta alergia, pero vamos, eso es, ya estamos acostumbrados, ¿no? En conversación con un chamán en Perú, en una comunidad nativa, le pregunté, hablando de Occidente y de todo lo que estamos apoderados de lo que tenemos, le pregunté cómo podíamos evitar ese afán de posesión, etc. Y me dijo que tenemos
genéticamente, desde las civilizaciones antiguas, el helenismo, hasta ahora, es prácticamente imposible. Claro, mi desazón fue tremenda, ¿no? Yo fui ahí ilusionado, que me diera, no algo mágico, ¿no? Pero que me dijera algo especial, que me llegara, y fue terrorífico. Mi pregunta para ustedes, para vosotros, es si estáis de acuerdo. Yo, cuando vengo, imagino que no, claro, pero cuando vengo a este tipo de lugares, charlas, que son maravillosas, me encantan, vengo como con una sensación de estar enfermo, ¿no?, de esta sociedad, y muy enfermo, y pincharme un paracetamol. Me voy, sigo igual, ¿no? Leo mucho, investigo, me muevo, practico yoga, no todo lo que debiera, pero sigo igual. Ustedes han dicho que, vosotros habéis dicho que sí, que hay que leer, que hay que investigar, que hay que... Sí. Pero no soy capaz de ello. No sigues igual. Estarías mucho peor. Te cuento la anécdota de un gran amigo nuestro, de Agustín y mío, escritor fabuloso sobre budismo, una de las personas más preclaras en la búsqueda espiritual, Amadeo Soler Lenis. Él medita 1 hora por la mañana y 1 hora al atardecer. Y como todo el mundo, de vez en cuando se enfada y grita. Y entonces su mujer le dice: mucho meditar, pero mira cómo te pones. Y él contesta: pues imagínate cómo me pondría si no meditas. Luego, cuidado. No. Lo que pasa es que la transformación es lenta, pero el esfuerzo y la motivación son ya nuestros soportes. No olvidemos que la propia palabra sadhana es disciplina espiritual y soporte. Luego es un soporte. A ver qué dice. A ver, yo no estoy de acuerdo con que estemos genéticamente predispuestos a estar en la ignorancia. Estamos en un círculo vicioso, es decir, el análisis del chamán es positivo, su determinismo es el que no compartimos. Yo creo la mayoría que estamos aquí, si no, no tendría sentido. Entiendo, sin ser un chamán peruano, yo acabo de regresar de Perú, entiendo quizás el por qué también dice eso, pero incluso eso es que ya desde el helenismo y desde la filosofía griega, a ver, no olvidemos que la filosofía griega, a diferencia de la filosofía que luego se desarrolló, era eminentemente práctica. Los textos griegos de los grandes filósofos eran casi manuales de autoayuda antiguos y se asemejaban más a esa dimensión práctica que tienen las darshanas y las filosofías de la India que no lo que luego se convirtió. Por lo tanto, yo no creo que estemos inevitablemente abocados a perpetuar el estado de ignorancia. Sí que es un poco desalentador ver que la vigencia que tiene el mensaje del Buda 2500 años después y que sigue siendo perfecto y calcado, y el análisis de la condición humana parece ser que no hemos mejorado demasiado, pero en realidad ya hemos dado la respuesta. Está en uno mismo, pero no uno mismo, creo yo, a nivel egoísta, bueno, pues yo me libero y yo, sino precisamente a medida que uno va entrando en esa senda, precisamente uno va relativizando más su propio ego, su propio individuo, su propia individualidad, ya para acabar trascendiéndola. Pero eso, como ha dicho Ramiro, yo creo que es un camino largo, es un camino arduo. Hay otros que quizás no lo compartirán, hay otras tradiciones que lo enfocan de otros términos, pero yo creo que estamos ahí en la senda es esa. Si no hubiese posibilidad si esa tensión, la que tú antes has mencionado, entre el libre albedrío y el determinismo, las tradiciones de la India, como tú muy bien has dicho, las compaginan. Los naipes nos vienen dados, evidentemente. Hay unas cosas que estamos, hoy en día la genética también dice lo mismo, que hay una serie de naipes que vienen dados y que no podemos cambiarlos, pero luego uno es libre de jugar la partida como quiera y hacer un farol o intentar y avanzar mucho más. De ahí que la senda de progreso espiritual tiene sentido. La senda de progreso espiritual no es unidireccional, ni es de llegar de aquí a allí.
en realidad al final es aquello que siempre decimos, el ejemplo de aquel que hacía yoga todo el día, ¿no? Y que era un hombre con muchas ansiedades, con muchas depresiones, con muchos problemas, como lo de Amadeo casi que decías antes, y que luego se puso a hacer yoga, o también podríamos decir lo mismo con la meditación o con el psicoanálisis, que en eso no hay mucha diferencia. Y que su amigo le pregunta, dice, bueno, y después de tantos años de hacer yoga, ¿qué? ¿Ya no tienes estas ansiedades, estas depresiones, todos estos problemas? Y dice, sí, yo sigo teniéndolos. Y dice, bueno, entonces, ¿de qué te sirve? Y dice, bueno, ahora ya no me importa. Es decir, no desaparece la ansiedad, los problemas, es decir, el ego. Es como el páncreas, que es decir, no nos lo podemos evitar, está allí y cumple su función. Lo que no debemos quedarnos atrapados solo en eso, y ahí los caminos de progresión yo creo que tienen mucho que decir. Ramiro va a acabar ya. No, ya tenemos que acabar porque ahora tienen que organizar el lugar para la cena, que es un restaurante. Agradecer mucho a Ecocentro, a Luzmila, esta fabulosa organización, y haceros una pregunta. Os voy a hacer una pregunta que quiero que contestéis con entera sinceridad. ¿Volvemos a traer de Barcelona a Agustín Pàniker? ¡Sí!